Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Sierra y a continuación les pondré acerca de la integración económica del continente asiático. Bien, para empezar, Asia, como sabemos, es el continente más grande y poblado del mundo. Tiene una gran cantidad de países y por ende sus dinámicas económicas tienen un gran peso a escala mundial. Por lo que conocer el tipo de integración económica que tiene este continente es fundamental, sobre todo en el campo de los negocios internacionales. Unos datos de interés sobre la economía en Asia, en primera instancia, es que su economía es la mayor, es la que crece más rápido comparada, digamos, con cualquier otro continente. Y en segunda instancia es que su mayor parte de riqueza allí en Asia se concentra en los países del este, como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Macao, Singapur y Brunei. Y en países ricos en petróleo del Medio Oriente como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Kuwait y Omán. Continuando, aquí tenemos una breve explicación para recordar acerca de la integración económica y sus características principales. Entonces, como ya sabemos, es un proceso en el cual una serie de países se unen con el fin de incrementar, de facilitar el intercambio comercial y, digamos que en cuanto a sus territorios. Por ende, pues se presenta una apertura, una creciente apertura y una interdependencia política y económica. Sus características, entonces, en un proceso de integración económica hay derechos de la integración. Esto hace referencia a las normas nacionales e internacionales que rigen a los estados partes de estas áreas de integración. Por ejemplo, rigen el comercio, los aranceles, el flujo de personas y demás. Dentro de los objetivos encontramos, pues digamos, los principales serían que se quiere eliminar los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, a reducir los costos de transporte también. En otra instancia también se requiere, digamos, la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía. También se busca pues establecer tarifas o aranceles externos a los países que no son miembros, incrementar el comercio entre los países miembros y, bueno, disminuir los riesgos que generen ciertas situaciones de incertidumbre en la economía global. En cuanto a los mecanismos de la integración económica o los niveles de integración económica que, como sabemos, se encuentran tales como la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica o la integración total. Y bueno, obstáculos que se pueden presentar en este proceso de integración, ya que pues son llevados a cabo por personas representantes de aquellos estados. Y bueno, pues son procesos que requieren mucha cautela y bastante tiempo en alguno de sus ejemplos. Entonces, encontramos obstáculos tales como que hay políticas proteccionistas que impiden un acuerdo pronto o de pronto reducido. Se encuentran también casos de que los países a través de su especialización son más competitivos que complementarios. Eh, Incompatibilidad entre las legislaciones internas respecto a la internacional e incluso la reestructuración industrial en cuanto a la tecnología. Bueno, aquí entonces encontramos uno de los acuerdos que en este caso hace referencia al APEC. Este APEC, bueno, cuenta con 21 países miembros. Su año de implementación aún no tiene un calendario de entrada en vigor. Su sede quedó en Singapur. Es un acuerdo entre Asia y Pacífico creado en 1989, acuerdo de alcance regional, se estableció con el fin de aprovechar la creciente interdependencia de las economías de la región. Su objetivo principal, pues, crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Entre los Estados miembros encontramos que actualmente se encuentran Australia, Brunei, Canadá, Corea, Nueva Zelanda y demás. Son 21 Estados miembros, como
actualmente se encuentra. Aquí encontramos ASEAN. Bueno, el ASEAN hace referencia a las siglas al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional. Este es el mayor acuerdo comercial del mundo que firmaron países de Asia con Pacífico. Es un acuerdo de asociación económica integral regional también. Eh, bueno, el primer ministro vietnamita, Cito Xuan Phuc, él mencionaba que este acuerdo contribuiría después de la pandemia a desarrollar cadenas de suministro que se han interrumpido debido a la misma. Entonces, así también contribuiría a apoyar la recuperación económica y por ende el año de la firma de este acuerdo fue para noviembre del 2020. Su fecha de creación el 8 de agosto de 1967, por ende podemos ver que fueron décadas de negociaciones para este gran acuerdo comercial de Asia con Pacífico. Bueno, en cuanto a los principios, se destacan la soberanía, la igualdad y el mutuo respeto por la independencia de cada nación. El objetivo principal, promover desarrollo económico de la región y trabajar también por temas como lo son la paz y la estabilidad política de sus países miembros. Son en total, bueno, 10 países miembros del sudeste de Asia. En este caso está integrado por Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos. Aquí entonces encontramos el Consejo de Cooperación del Golfo. Este básicamente está conformado por países únicamente árabes. Su año de firma no ha entrado en vigor como tal, pero la creación fue el 25 de mayo de 1981. Es un acuerdo también de alcance regional. Hoy en día se le conoce oficialmente como el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Y bueno, dentro de sus objetivos, claramente fomentar el progreso, en este caso de los estados, sin embargo, se enfocan en el científico y técnico, también en ámbitos de cooperación distintos, digamos, a los demás, que son económico y militar, ya que, pues, como conocemos la situación de estos países asiáticos, son en cuanto a temas de guerra, pues cada vez requieren más apoyo militar y requieren también estarse aliando con otros países y estar generando estrategias para evitar el constante pérdidas de su territorio, para evitar también pérdidas humanas o pérdidas económicas de sus países. Bueno, aquí continuando encontramos otro acuerdo, el ASAC. Este acuerdo o estas siglas hacen referencia a la Asociación Sudasiática, para la Cooperación Regional. Es un acuerdo de tipo alcance regional, económico y político. Se creó el 8 de diciembre de 1895 en Nepal y bueno, es básicamente, digamos que con el objetivo de que estos países refuercen la cooperación entre ellos, ya que pues varios de sus integrantes también se han visto envueltos en temas de guerras por intereses políticos, por intereses también claramente monetarios, territoriales. Así que en este acuerdo se ha buscado, en este foro, básicamente que se haya una cooperación con estos países, también con países en desarrollo, a promover también colaboraciones activas en cuanto a las esferas económicas, en cuanto a lo cultural, lo técnico, lo científico, y bueno, a cooperar también con organizaciones internacionales y regionales con fines y propósitos similares. Dentro de sus miembros se encuentran Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Maldivas y Lanka.
En total son 8 países que conforman este acuerdo, son todos del sur asiático. Tenemos la OPEP. Esta es una organización de países exportadores de petróleo. Esta fue pues claramente una asociación o pues una organización de acuerdo al alcance regional, tipo económico y político, cuyo objetivo pues es coordinar básicamente y unificar las políticas petroleras entre estos países miembros. Por ende, los países que son miembros claramente son países petroleros y como lo mencionaba al principio son sobre todo del sur de Asia. Fue creado en el año 1960 en Bagdad y fue reconocida desde el 6 de noviembre de 1962, 2 años después, por la Organización de las Naciones Unidas. Allí se considera que entró en vigor. La sede queda en Vietnam. Ok, y tenemos BAS, en este caso, que es el Banco de Asociación Económica de Desarrollo. Este banco es un banco asiático de desarrollo, pues que como tal es organización financiera regional y está enfocada a ayudar económicamente a prestar dineros que soliciten aquellos países miembros, estados miembros, regionalmente para el desarrollo económico de Asia y para el Pacífico también. Su año de creación, 1966, en la ciudad de Mandaluyong. Actualmente cuentan con 31 países miembros, perdón, inicialmente contaron con 31, hoy en día está conformado por 67 países miembros. Y dentro de los sectores de actuación se encuentran dos modalidades que son las operaciones ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias abarca todo lo de los financiamientos y recursos de capital de Fondo Asiático de Desarrollo. Y en cuanto a las operaciones extraordinarias, son fondos especiales de asistencia técnica y fondos especiales de Japón. El Fondo Especial de Asistencia Técnica, allí se brinda como tal asesorías para aquellos países que se encuentran en crisis económicas o con deudas interestatales bastante grandes y pues gratuitamente por ser parte de este acuerdo a esos estados se les brinda una asistencia y algún consejo, consejos como tal para poder ir financiando o ir haciendo el pago respectivo de esta deuda. Y en cuanto al Fondo Especial de Japón, también este fondo es especialmente para casos extraordinarios, donde los países miembros no cuenten con capacidad económica y necesiten para un caso especial. De pronto, cuando se dan por temas de guerra, cuando se dan por temas de situaciones catastróficas, pero está destinado únicamente en estos casos. Eso es todo por hoy. Bueno, gracias por ver. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Rojas León y hoy les voy a estar exponiendo sobre la integración económica de Europa. La integración económica de Europa técnicamente se llama integración regional. La integración regional consiste en cuando los países vecinos o países establecidos geográficamente juntos crean una economía sostenible a su alrededor, donde todos se ven beneficiados del libre flujo de comercio, de personas, de bienes y servicios. La integración económica europea actualmente es una de los ejemplos a seguir de los demás continentes o de los demás países, donde incluso en América han tratado de formar pequeñas alianzas para tratar de copiar o similar una estructura regional parecida a lo que hoy actualmente conocemos como la Unión Europea. La Unión Europea, o lo que se crea en la Unión Europea, originalmente se inicia en 1951 con el nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa estaba totalmente devastado y esto se inició con 6 países.
países miembros de Bélgica, Italia, República Federal de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Esto se estaba implementando para contribuir a la producción de carbón y acero, para contribuir a la expansión económica, al empleo y al mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos. Para 1954 nace el Tratado de Roma, que busca implementar la cooperación de los países miembros a otros sectores económicos. La eliminación de aranceles, el mercado común, unión aduanera y acuerdos agrícolas, comerciales y de transporte. Esto es lo que buscaban esos acuerdos. Eventualmente, durante los siguientes años, siendo a partir desde 1951 hasta la actualidad, estos acuerdos han tenido una transformación, diferentes nombres, diferentes tratados a través de la historia. Lo que actualmente conocemos como Unión Europea es un conjunto de diferentes tratados, negociaciones, políticas y económicas que llevan a una integración regional estable y sostenible. Como les mencionaba anteriormente, uno de los tratados más importantes es la unificación que se hace en Bruselas. Plantea la unificación de los ejecutivos de las tres comunidades en una unión o en una comisión de las comunidades europeas. Se firma el 8 de abril de 1965 y entra en vigor el 1 de julio de 1967. Para esta fecha, había exactamente 10 países que habían firmado como miembros, de los cuales se veían beneficiados. En ese momento todavía no existía el arancel cero ni el libre flujo de personas. Habían leyes fuertes bilaterales que contribuían a una economía sostenible. Sin embargo, a partir de estos diferentes tratados, y para los años 70, otros países de Europa se unen a lo que conocemos como la Unión Europea. Un acta única europea fue la que busca terminar de eliminar las trabas impuestas a la libre circulación de mercado a través de las fronteras de la Unión Europea. La implicación, las competencias comunitarias, principalmente las económicas y las monetarias, da origen a un mercado único. ¿Esto qué significa? Que los países miembros posicionados geográficamente entre ellos buscan mantener un flujo libre de personas. Vamos a poner un ejemplo entre España y Portugal, que para su época todavía no estaban, no hacían parte de esta Unión Europea, porque para ese tiempo todavía habían dos dictadores en ambos países. Después de la muerte de ellos y la derrocación en Portugal del dictador y la muerte de Franco en España, Portugal y España se unen a lo que hoy conocemos como la Unión Europea, y ahí podemos ver un flujo de economía y dinero en conjunto, porque cuando ellos dos se unen, los demás países miembros empiezan a expandir y empiezan a unirse a este conjunto regional económico. Una estructura organizacional principal es el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Estos organismos institucionales son los que actualmente permiten que la Unión Europea fluya y son los que toman las decisiones conforme a los países miembros. Obviamente, esto es la Comisión Europea es la que toma ciertas decisiones económicas y tratados con otros países que se vea beneficiado todos los miembros que hacen parte de la misma. El mercado común europeo es una realidad. La eliminación total de los aranceles, obstáculos fronterizos, libre flujo de productos, circulación libre de personas, una moneda colectiva que sube valor conforme la Unión Europea crece, es una economía estable. Es lo que actualmente tratamos de ver que otros continentes tratan de copiar, otros países en conjunto tratan de imitar. Se puede decir que la economía europea es una realidad. La economía regional es algo que se está llevando a cabo, es un logro a través de diferentes tratados, de diferentes apuestas en escena, y uno de los grandes logros que podemos ver es que existe una moneda en conjunto, lo que hoy conocemos como el euro. Es una moneda fuerte que se hace fuerte a raíz de las economías de las principales potencias europeas. Esto siendo como logro, pero como desacierto, la Unión Europea también se deja ver con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Deja entredicho si realmente es una manera viable de economía y si es totalmente igualitaria para todos los países miembros.
como también la burocracia y la complejidad de la misma hace que sus ciudadanos se sientan temerosos de no comprender dichos tratados y que la burocracia se vuelva complejo para resolver cualquier problema. ¿Esto qué significa? Que con la salida de Gran Bretaña vemos que hay una brecha en la Unión Europea. Hay algo que está sucediendo que deja ver una desigualdad económica. Que seas parte de la Unión Europea no significa que automáticamente tu economía va a crecer exponencialmente. Significa que tienes un libre tratado de aranceles, ya no vas a pagar aranceles con los países miembros, hay un libre flujo de personas, lo que ayuda o produce una migración incontrolable, ya que es legal que una persona de España se vaya a ir totalmente a Alemania, teniendo los mismos beneficios, teniendo opciones en ese país, tanto beneficios que otorga Alemania como los que no está otorgando España. Es un ejemplo claro de migración fuerte, de los cuales la Unión Europea se enfrenta en estos momentos de cómo detener este flujo de migración. Es un ejemplo entre España y Alemania, pero se puede ver entre todo, en exactamente toda Europa que hace parte de los miembros de la Unión Europea. Asimismo, hay países como Suiza, que no hace parte de la Unión Europea, pero tiene tratados bilaterales para tener una economía y un flujo similar a lo que es la Unión Europea. Sin embargo, la gran molestia de este país y lo que no logra aceptar es el flujo libre de personas. Se mantiene firme en que un flujo económico y un libre flujo de la economía a través de los aranceles cero es próspero para toda Europa. Sin embargo, el flujo de personas y la migración constante es algo lo que hace temeroso y que evita que este país se una a la Unión Europea. Eso es un contexto total de lo que podemos entender como lo que podemos como integración regional. Tiene sus pros y sus contras, sin embargo sigue siendo un gran ejemplo para el resto del mundo de cómo pueden coexistir, de cómo pueden avanzar y de cómo se puede evitar un tipo de conflicto innecesario para buscar el pro de las economías nacionales y ahora regionales que abarcan el mundo. Mi nombre es Juan Camilo Rojas León y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido gratificante para ustedes escuchar y ver esta presentación. Gracias por todo y espero que tengan una feliz tarde. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juliet Torres Castañeda, de Negocios Internacionales. Como bien saben, vamos a tratar el tema de las integraciones económicas en América Latina. ¿Qué son las integraciones económicas? Como podemos observar, las integraciones económicas pues son aquellas que al establecer políticas comunes para distintos sectores de la actividad económica, se busca no solo incrementar el comercio entre los países miembros, sino pues también aliviar los riesgos que generen situaciones de incertidumbre en la economía global. Bueno, empezamos. Los organismos de integración económica en Latinoamérica, como podemos observar, pues tenemos algunos organismos, como aquí se pueden evidenciar, lo que son Alianza del Pacífico, PROSUR, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Comunidad Andina CAN y Mercado Común del Sur, Mercosur. Estos son algunos porque realmente si uno se pone a buscar extensamente, habla un poco más de cada uno. ¿Cuándo y cómo surge la integración económica en Centroamérica? Bueno, en la década de los 80, llamada pues la década perdida, muestra una Centroamérica con una gran cantidad de población en condiciones de pobreza y pues extrema pobreza, ¿sí? Pues donde los programas de ajuste estructural y modernizaciones pues tuvieron un impacto nefasto en una región que pues recién resolvía pues sus diferencias económicas y en algunos casos pues mantenían dictaduras. El sistema de integración centroamericana SICA, ese es como el protocolo, es el tratado constitutivo
marco más importante como en el proceso de integracionistas centroamericanos. Es un referente interesante por cuanto aborda no solo pues los temas económicos, sino que tiene una visión integral, social, política, cultural, ambiental, de género con respecto a los derechos humanos. Tiene 4 subsistemas en las áreas social, económica, política y cultural. En el proceso pues, de evolución del SICA, hay que ponderar su capacidad de renovarse en la cumbre extraordinaria realizada en El Salvador. Esto ocurrió más o menos en la fecha del 20 de julio del 2010. Los jefes pues, de Estado aprobaron los 5 grandes pilares de la integración, como lo son la seguridad democrática, la prevención y la mitigación de los desastres naturales y de los efectos pues, del cambio climático, la integración social, la integración económica y el fortalecimiento de la institucionalidad regional. En esta podemos observar el Parlamento Centroamericano Parlacén, la iniciativa pues, de paz, con el apoyo de la Unión Europea, respaldada por países de la región suramericana, lo que muestra que América es un frente de unas situaciones políticas difíciles, motivando pues a la unidad latinoamericana que propició el surgimiento de este espacio de integración que nace de los acuerdos Esquipulas. Y así pues más o menos podemos tener claro un poco de este parlamento. Seguido podemos tener como tal la integración económica en Sudamérica. Es una región como con grandes recursos naturales donde cualquier desarrollo debe ser y se debe realizar diálogos y pues lograr una concertación social para garantizar los derechos ambientales y de los pueblos originarios donde mayormente pues se encuentran estos recursos. Acá podemos encontrar una de ellas que es la comunidad andina Can. Su finalidad pues fue como la liberación del comercio de bienes en la subregión, pues que le brinde autonomía y sobre todo desarrollo. La CAN desde sus inicios ha tenido modificaciones, adecuaciones en sus prioridades, siendo de especial preocupación una integración pues, comercial que permita alcanzar un máximo desarrollo, pues fortalecer como la cooperación política y atender los problemas sociales que en esta se presentan. Bueno, a continuación podemos ver el mercado común del sur, como lo es Mercosur. ¿Sí? Este está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Este último pues adquiere su condición de miembro de pleno derecho en el 2012. Sin embargo, pues en el 2016 es suspendido y en el caso pues de Bolivia, que es el miembro pleno desde el año 2015, Ecuador está pues en condición de asociación desde el 2004 y en el 2011 solicitan pues adquirir la condición de miembro pleno como tal. En el caso de Guayana y Surinam, pues logran la condición de estados, ¿cómo sería? De estados asociados pues a partir como tal del 2013, ellos se logran posicionar en ese año. Por consiguiente, tenemos la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. UNASUR pues logra articular además temas como la lucha contra los efectos del cambio climático, medidas de prevención de desastres, pues dejar sin atender mecanismos que le permitan pues con eficacia superar las desigualdades sociales de seguridad, de migración, ampliar el acceso de la tecnología, la cooperación económica y comercial y la lucha contra el terrorismo y las drogas. Seguimos, tenemos la Alianza Bolivariana, que es ALBA. Esta alianza se sustenta como en los principios ideológicos de una unidad
latinoamericana, pues respecto a la soberanía de los pueblos, la solidaridad y en la complementariedad de las economías de los países que en sí se integran. Podemos también observar la integración como tal en el Caribe. Una de ellas es la Comunidad del Caribe, CARICOM. Comparte como el CAN algunos de los objetos integracionistas, como pues el fortalecimiento de su comercio exterior, las relaciones del comercio y el mercado. Aquí podemos pues observar algunos retos y algunas perspectivas de los procesos pues, de integración en América Latina y el Caribe. En esta podemos decir que pues, el futuro es una América unificada, como pues soñaron los libertadores en su tiempo, ha sido parte pues, del proceso de integración. Las distintas expresiones de los órganos creados en las subregiones pues dan cuenta en su evolución histórica al pasar de los años, que la región pues ha persistido en crear alianzas y acuerdos para enfrentar los embates ideológicos, como tal los económicos, los políticos y de la globalización desde sus propias realidades. Muchas gracias a ustedes. Esto es un poco como tal del continente de América Latina. Muchas gracias. Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Moreno y a continuación voy a estar ampliando un poco el tema de integraciones económicas en el continente de Oceanía. Antes de entrar como tal en las integraciones que hacen parte de este continente, hablemos un poco de qué son las integraciones económicas. Integraciones económicas. Se le llama integración económica a todos aquellos procesos que permiten eliminar o disminuir las brechas o barreras económicas de entre dos o más países, con el fin de unificar o establecer un mismo espacio económico. Aquí se pierde importancia en las fronteras y barreras comerciales, ya que los países se unen con el fin de aumentar y facilitar el intercambio comercial. Las integraciones económicas buscan eliminar los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas. Implementa políticas comunes en distintos sectores de la economía, incrementa el comercio entre países miembros y disminuye los riesgos que se generan en situaciones de incertidumbre dentro de la economía global. En las integraciones económicas podemos encontrar ciertos niveles. En primer lugar podemos encontrar los acuerdos preferenciales, en segundo lugar el área de libre comercio, en tercero la unión aduanera, en cuarto la unión económica y por último quinto integración económica plena. Ahora hablemos un poco del continente de Oceanía. Oceanía está constituido por 15 naciones independientes, 18 dependencias y 4 territorios. Comprende cerca de 8.526 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo hace el continente más pequeño del planeta Tierra. El continente insular de la Tierra está constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Su actividad económica se centra en el servicio industrial, la fabricación, turismo, agricultura y pesca. Por el lado del servicio industrial, la inmensa mayoría de las personas que viven en las islas del Pacífico trabajan en la industria de servicios que incluyen turismo, educación y servicios financieros. Los mercados de exportación más grandes de Oceanía incluyen Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur. La mayoría de las personas que viven en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda también trabajan en los sectores de minería, electricidad y fabricación. La fabricación de prendas de vestir es una industria muy importante en algunas partes del Pacífico, especialmente en Fiyi. Australia también cuenta con la mayor cantidad de fabricación de la región. También se encuentra en la producción de automóviles, equipos eléctricos, maquinaria y ropa.
El turismo, la agricultura y la pesca, la ayuda y la caridad internacional, entre muchos otros, hacen parte de su actividad económica. Ahora hablemos de las integraciones económicas que hacen parte de este continente. En las integraciones económicas de este continente encontramos APEC. Es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el cual fue establecido por Australia y Japón en noviembre de 1989, para así promover el crecimiento económico y el bienestar a partir de la liberación del comercio y la inversión en la región de Asia-Pacífico. Su misión es apoyar el crecimiento económico sostenible en la región Asia-Pacífico, defender el libre y abierto comercio y la inversión, promoviendo y acelerando la integración económica regional. Los objetivos APEC se orientan a mantener el crecimiento económico regional y contribuir al desarrollo de la economía mundial. Entre sus principios podemos encontrar lo que es el voluntarismo y el regionalismo abierto. El voluntarismo, por su parte, APEC utiliza un sistema propio para llevar a cabo la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones. Este sistema se basa en las acciones que las economías implementan de una manera voluntaria. Por otro lado, el regionalismo abierto son las medidas de liberalización y facilitación que se desarrollan en la PEC. Deben extenderse a todos sus miembros, así como a terceros países, es decir, el principio de no discriminación. APEC actualmente cuenta con 21 economías miembros, entre ellas está Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Otra integración económica que podemos encontrar en este continente es la integración ANCERTA. Sus miembros principales son Australia y Nueva Zelanda. Este acuerdo comercial de relaciones económicas CER se firmó entre Australia y Nueva Zelanda en Canberra el 28 de marzo de 1983. Tiene como objetivo fortalecer la relación más amplia entre Australia y Nueva Zelanda, desarrollar relaciones económicas más estrechas a través de una expansión mutuamente beneficiosa de libre comercio, y anualmente los ministros de comercio de estos dos miembros hacen revisiones anuales. La relación comercial y económica bilateral de Australia con Nueva Zelanda es una de las más amplias y diversas del mundo. La base de esta relación es el Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más estrechas entre Australia y Nueva Zelanda, el Acuerdo ANCERTA o Acuerdo CER. Como ya se dijo, es uno de los acuerdos bilaterales de libre comercio más completos que existen. Cubre sustancialmente todo el comercio de bienes a través de Tasmania, incluidos los productos agrícolas, y fue el primero en incluir el libre comercio de servicios. El primer acuerdo comercial entre Australia y Nueva Zelanda se remonta a 1922 y esencialmente establecía que cada parte comerciaría con la otra. Esto fue seguido por el Acuerdo Comercial de 1933, en virtud del cual los dos países se otorgaron preferencias y algunas tasas arancelarias especiales. El viceprimer ministro y ministro de Comercio de Australia, Lionel Bowen, y el alto comisionado de Nueva Zelanda en Australia, Sir Lori Francis, firman el Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más estrechas entre Australia y Nueva Zelanda en Canberra el 28 de marzo de 1983. Los objetivos de ANCERTA son fortalecer la relación más amplia entre Australia y Nueva Zelanda, desarrollar relaciones económicas más estrechas a través de una expansión mutuamente beneficiosa del libre comercio entre Nueva Zelanda y Australia,
eliminar las barreras al comercio entre Australia y Nueva Zelanda de manera gradual y progresiva, bajo un calendario acordado y con un mínimo de interrupción. Desarrollar el comercio entre Nueva Zelanda y Australia en condiciones de una competencia leal. Entre otras cosas, ANCERTA prohíbe todos los aranceles y restricciones cuantitativas de importación o exportación sobre el comercio de bienes originarios del área de libre comercio bajo ANCERTA. Minimiza las distorsiones del mercado en el comercio de bienes, incluso a través de la asistencia a la industria nacional y los subsidios e incentivos a la exportación. Y por último, armoniza los estándares alimentarios de Trans-Tasmania a través del acuerdo de la Autoridad de Alimentos de Australia y Nueva Zelanda, ANZPA, de 1995, lo que significa menores costos de cumplimiento para la industria, menos barreras regulatorias y más opciones para el consumidor. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Balbuena, estudiante de negocios internacionales, y para mí es un placer hablarles hoy de un continente maravilloso, aunque un poco olvidado, como el continente africano. Voy a hablarles un poco de su historia, la integración económica, objetivos, desafíos, logros y bueno, también el nivel de vida, de calidad de vida y su economía. Inicialmente encontramos a África como el tercer continente más grande del mundo, seguido de Asia y América, y está habitado por una gran diversidad de grupos étnicos que se diferencian por la religión, la cultura, las costumbres y el idioma. Está situado al sur de Europa y es el mar Mediterráneo que lo separa de este continente. Aquí podemos ver el mapa y su estructura con sus países. África está situada en una superficie de 30.37 millones, o sea, su población es muy grande y es, como les decía, el tercer continente más grande luego de Asia y América, y supone el 20,4% de toda la tierra del planeta. Está situado entre los océanos Atlánticos al oeste e Índico al este. El mar Mediterráneo lo separa del continente europeo y está compuesto por 54 estados soberanos, 3 dependientes y varios territorios integrados en estados no africanos como Francia, España o Portugal. Llega a la Unión Africana, que es un organismo continental formado por 55 miembros del continente africano, y se creó oficialmente en el 2002 como sucesora de la Organización de la Unidad Africana del año 1963 al 1999, y se guía por su visión de una África integrada, próspera y pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica mundial. Aquí está conceptuado las regiones de África. Son bloques que fueron demarcados por varios diversos motivos, tanto a nivel geográfico, económico y político. Actualmente se encuentran 5. En esta parte está el África septentrional, que es esa parte morada que vemos acá. La occidental, la verde. África es esta que podemos observar. La oriental se encuentra en esta parte, y la meridional, pues esta partecita es un poco más pequeña. Tiene como objetivos incluir la creación de zonas de comercio libre, uniones aduaneras de un mercado único, con banco céntrico, moneda común, y así establecer una unión económica monetaria. Esto lo hacen para poder llegar a acuerdos con muchos países a nivel internacional, y así pues lograr como establecer entradas de nuevos productos y asimismo dar a conocer sus productos. Establecer un marco para el desarrollo y utilización de los recursos inmateriales de África para lograr un desarrollo autónomo. Promover la cooperación y las buenas relaciones entre los países miembros. Coordinar las políticas actuales con el fin de dar crecimiento económico también a estos países que hacen parte de este continente. En esta actual infografía podemos observar las economías mayores de África.
según por su PIB y per cápita. Quise tomar esto como de referencia porque me pareció pues muy interesante el saber cómo se mantienen estos países dentro del continente, y podemos observar que Nigeria pues es el que encabeza, seguido de Sudáfrica, y ya siguen Egipto, y este país, Tanzania, pues representa, mejor dicho, una segunda parte, podríamos decir, de todos estos países. Podemos ver la escasez de recursos o la pobreza que puede haber allí. Estructura organizacional. La máxima autoridad de la Unión Africana en la Asamblea está compuesta por los jefes de Estado de los países miembros. Estos se reúnen una vez al año y toman las decisiones fundamentales para toda la organización. Entre ellas se encuentran estos comités especializados, y está la de la economía rural y agraria, asuntos monetarios y financieros, comercio, aduanas e inmigración. Todo este tema es como para la entrada y salida de alimentos, de productos. Está la industria, ciencia y tecnología, salud, trabajo y asuntos sociales, y la educación, cultura y recursos humanos. Y están otros departamentos cooperantes, como son el comercio e industria, el de transporte, el de asuntos ambientales, turismo y el de comunicaciones. Y llegamos a esta parte, que es la integración económica que ha tenido el continente africano por muchos años. Este es el Tratado de Abuya, que fue en el año 1991 bajo el alero de la Organización para la Unidad Africana, y posteriormente en el año 2022 fue reemplazada por la Unión Africana, y actualmente pues se encuentra en vigor. Existen alrededor de 200 organizaciones regionales en África. Las mismas abarcan todo tipo de sectores. La economía en el continente africano es el regional, es la integración regional. Actualmente también pues se trabaja en el Tratado de Libre Comercio, pero el que encabeza como tal es la regional. Podemos ver las diferentes economías, los diferentes estados. En el estado de África Occidental se creó una en 1975 denominada CDA o ECOWAS. Actualmente está confirmada por 15 naciones, cuyo mandato es promover la integración económica en todos los campos de actividad. Seguimos con la del Estado de África Central, que fue creada en el año 1983 y tiene como objetivo alcanzar la cooperación y el crecimiento autosostenido de sus 11 países miembros. En el 2007 los países miembros adoptaron un plan estratégico con visión hasta el año 2025. Esto quiere decir pues que siguen trabajando en eso con el fin de promover más objetivos o crear más convenios para garantizar, mejor dicho, una región más grande. Ellos quieren como sostener, mantener y pues lograr, como les digo, pues una mayor posición. Está la Comunidad del Desarrollo de África del Sur. Se constituyó con estos casos de éxito, y sus orígenes inician desde el 1979, pero fue hasta agosto de 1992 cuando adquiere el estatus de la comunidad, mientras la firma del Tratado de Montreux. Y esta fue creada con el principal objetivo de fomentar la cooperación entre los países del sur de África y coordinar sus esfuerzos para defenderse de la agresión y reducir la dependencia con respecto al régimen de apartheid de Sudáfrica. Y encontramos también América Oriental y el Austral. Este organismo concentra países de 2 regiones africanas, por lo que se trata de uno de los organismos de integración más complejos en cuanto a su funcionamiento. La Unión Aduanera inició sus funciones allí en el año 1994 y reemplazó un área de comercio preferencial que había existido en el año 1981. El principal objetivo de este organismo es consolidar un espacio económico plenamente integrado para esta región. Aquí en este cuadro, tomado de la Unión Aduanera de África del Sur, podemos ver sus nombres, años de fundación, los países que lo hacen miembro y el tipo de integración que tienen. Aquí en esta podemos ver que la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo está radicada por estos países.
y dice que no tiene acceso a un acuerdo comercial. Pero en 1967 ya estos países hicieron esta unión aduanera con libre comercio de bienes. Encontramos ya la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en el año 1975. Tienen este acuerdo, este tipo de integración, una unión aduanera con libre comercio de bienes entre sus miembros, excepto en algunos productos industriales. Está la Comunidad del Desarrollo de África del Sur de 1992, sus países miembros, y en este tiene un área de libre comercio de bienes. La Comunidad del Estado de Shah el Sahara en 1998 no tiene un acuerdo comercial aún, hasta hace poco, pues hasta el 2019 no tenía acuerdos. El Mercado Común en África Oriental y del Sur, países que lo conforman también, y esa tiene un área libre de comercios y están en proceso de adhesión. La Unión del Magreb Árabe, estos países son los que lo conforman, o los países miembros, y no tienen asociado un acuerdo comercial aún. Y están otros acuerdos de la economía monetaria y centroafricana de 1994, y esta dice que la unión aduanera con libre comercio de bienes entre sus miembros, área de libre comercio de bienes y servicios. Llegamos a la implementación de acuerdos. El primer acuerdo fue de Cotonú, se firmó en el 2000 y debía expirar en el 2020, pero se ha prorrogado hasta junio de este año. Y de acuerdo con Agadir, el 25, esto fue tomado el 25 de 2004, en el que pues agrega que hasta este año llegaría este acuerdo. La Comunidad Africana Oriental se fundó en el 2001 en una ceremonia celebrada en la ciudad de Arusha, de Tanzania, en la que se encuentra su sede, reavivando un proyecto similar abandonado en el año 1977. La Unión Aduanera de la África Meridional en Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Tailandia, en abril de 1998. Tuvo convenios de Yaoundé y Lomo entre los años 1964 hasta los años 2000. El nuevo marco de relaciones mediante el Acuerdo Cotonú-Benín del año 2000. Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el 28 de mayo de 1975. Y también está este que es de libre comercio africano, en el que se firmó en este país en el país de Kigali el 21 de marzo de 2018. Perdón, el 21 de marzo de 2018 Ruanda afirmó este acuerdo entre 44 países de la Unión Africana, con el objetivo de crear un mercado único, así como un área de libre circulación de personas y unión monetaria. Las normas en África, pues logré establecer básicamente tres muy principales, y en ellas está fomentar la adición de valor local, ser transparentes, previsibles a fin de facilitar el comercio intraafricano vinculado a la cadena del valor, normas evolutivas, es decir, empezar con normas simples que puedan ir haciendo más estrictas con el tiempo a medida de que vayan evolucionando las economías. Por este lado podemos observar el cuadro con sus países observadores. De América encontramos estos países, vemos que no está incluido pues Colombia. Podemos observar en África solamente está Egipto y Marruecos. En Asia, en Europa podemos ver que hay muchos países observadores hacia este continente africano, y en Oceanía pues se encuentran solo Australia y Nueva Zelanda. Países asociados. Se dice que la organización cuenta con 193 miembros y 11 miembros asociados. Logros, hasta el momento pues han valorado mucho o han disfrutado mucho estos logros, se han visto muy beneficiados, como el de Uganda, que fue la construcción del hospital de Butare, en Camerún el abastecimiento de agua. Podemos ver que África es un país lastimosamente escaso en este recurso. Sudán y Etiopía, escuelas. Sierra Leona, apoyo a las familias afectadas por el ébola,
una pandemia como lo que se vivió hace unos 3 años, que fue COVID. Obviamente fue un poco más fuerte porque dejó un numeroso personas con pérdida de familias, pero lograron salir adelante. Sin embargo, pues aún estas enfermedades, por el proceso de la falta de recursos naturales como el agua y la pobreza que se ve allí, pues aparecen constantemente. Tanzania, que es el programa de apoyo a las personas con albinismo en Moche. Y aquí podemos ver los desafíos que han tenido que enfrentar. El primero fue crear planes para satisfacer necesidades de 5 millones de refugiados, buscar desarrollo sustentable para más de la mitad del continente, dotar de servicios básicos a millones de personas que viven en pobreza, porque como les digo, África es un continente muy pobre, realmente pobre y olvidado. Existen indiferencias pues por ellos, como el racismo aún, y la cultura que ellos manejan pues obviamente es muy diferente y pues mucha gente tiende a tomar esto como una burla. Incrementar la vida de esperanza, que se encuentra en 55 años, es lo máximo que se dice que vive una persona allí en este lugar, en este continente. Y llegan las conclusiones y pues tomé estas 3. La primera fue que la Unión Africana es la principal organización multilateral del continente africano. El continente africano abarca una diversidad importante, es un continente multicultural. La integración no es solo económica, también es regional y es sinónimo de enfoque global. África pues tiene mucho para ofrecer. Está olvidado en la parte no solo económica, también lo político, lo ambiental. Podemos concluir que hay muchas personas, muchos niños que sufren estas consecuencias y que lastimosamente pues no existen todavía como unas reglas o no existen como organismos que puedan pues acabar con la totalidad de esto. Esto es un proceso, ellos están trabajando actualmente en eso, son muchos los organismos o las políticas también que ellos manejan, que a veces no permiten la entrada o el aporte de otra nación, de otro país, porque pues ellos tienen, como les digo, sus mismas culturas y pues es respetable. Pero África es un continente muy lindo, muy maravilloso, muy grande, que puede dar mucho y en fin, es un país que también tiene una buena integración económica. A pesar de sus desniveles, pues podemos ver que también ha sido observado por miles de otros países, de otros continentes. Y para finalizar, pues estas son la bibliografía. Muchas gracias, esto fue todo por el día de ahora, continente África.